Medios. Se encuentran conmigo los abogados Raúl Zaffaroni, Guido Croxatto, que son abogados del presidente Castillo de Perú, y nuestro querido Rafael Barajas, presidente del Instituto de Formación Política de Morena. Bueno, están aquí en nuestro país como parte del trabajo de difusión de todo el proceso que se está llevando en la defensa del depuesto presidente Castillo, que pues en México también se dio un debate reciente donde tanto senadores del movimiento como gobernadores y gobernadoras del movimiento nos apoyamos, respaldamos la postura del presidente de la República de no aceptar estas ofensas de quien ha usurpado el poder en Perú y de un Congreso que pues tuvo la función pues de ser un Congreso golpista en Perú. Entonces, les doy la palabra. ¿Quién empieza? Sí, Guido. Gracias. ¿Que hago una introducción, te parece? Bueno, en principio, ¿se escucha bien ahí? Bueno, en principio agradecerle a los senadores y a ustedes, los periodistas, la recepción y la hospitalidad, y sobre todo al presidente de México, que desde un inicio mantuvo una postura en favor de la democracia, el Estado constitucional de derecho, hoy absolutamente pisoteado en el pueblo hermano de Perú. Y nosotros estamos aquí para responder las inquietudes que tengan ustedes acerca de la defensa legal del presidente Pedro Castillo, ilegalmente destituido, después de cuya arbitraria destitución Perú ya cuenta con la triste cifra de 70 personas asesinadas, lo cual hasta ahora parece no haber sido suficiente para algunos líderes en el mundo y en América Latina. Por suerte, el presidente mexicano como el presidente colombiano Gustavo Petro son un faro de luz en este camino, y la Cancillería de México en el mismo sentido están apoyando al presidente peruano. Su familia está exiliada en este país. Y a medida que se van conociendo las arbitrariedades que se cometieron contra el presidente Castillo, es cada vez más claro que se trató de una vacancia inconstitucional, que la destitución es nula y que la prisión que está padeciendo es arbitraria, y que eso es parte de un proyecto político que está oprimiendo al pueblo peruano en este momento, ¿no? Con la criminalización de la protesta, la persecución a los estudiantes, el acoso a la prensa crítica independiente que no se puede manejar con libertad en el Perú, es decir, toda una serie de violación de garantías que afectan no solo, tal vez inicial y principalmente al presidente Castillo, pero afectan a todo el pueblo peruano. Por eso es tan importante el apoyo de naciones hermanas como la del pueblo mexicano y la del presidente López Obrador, con el cual el pueblo peruano está eternamente agradecido, como dijo el presidente Castillo en una carta que yo le traje al presidente mexicano hace un mes y medio. Y con mi maestro y mentor Raúl Zaffaroni estamos llevando adelante la defensa técnica, sobre todo en el plano internacional, del presidente Pedro Castillo, y ahora estamos terminando de definir la presentación del caso ante el sistema interamericano, cuya voz haría falta para reivindicar la democracia hoy ausente en el Perú. No sé, Raúl, si vos querés. ¿Quieres apoyar? Bueno, muchísimas gracias ante todo a los señores senadores y muchísimas gracias a ustedes que representan a la prensa por el interés. Realmente nos hemos hecho cargo de la defensa del presidente Castillo a nivel internacional. Es ante la Organización de las Naciones Unidas, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ustedes saben, realmente la destitución del presidente Castillo
fue absolutamente irregular. Se destituyó al presidente sin escucharlo, no se le dio la oportunidad de ser oído. La Corte Suprema del Perú, en un voto muy extraño, dice que como no tenía defensa, da a entender que como no tenía defensa material, no tenía importancia privarlo de la defensa formal, que no tenía sentido oírlo porque no tenía defensa. En un párrafo muy confuso, pero en definitiva dice eso. El motivo de la destitución y el motivo de la prisión del presidente Castillo supuestamente es una tentativa de rebelión que no existió en ningún momento. El presidente Castillo estaba a punto de ser destituido y lo que hizo fue una proclama dirigida al pueblo peruano, sabiendo perfectamente que no lo apoyaba ni el último de los policías ni el último de los soldados de su país. De modo que nadie iba a levantar un arma en razón de la proclama del presidente Castillo. A tal punto es esto cierto que cuando la Corte Suprema tiene que legitimar la prisión preventiva del presidente Castillo, en un párrafo realmente ridículo, dice que la conducta del presidente en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo hubiera sido muy peligrosa. Señoras, señores, no hay ninguna conducta que en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo no sea peligrosa. Hacer gimnasia o tomar café mientras mi tío rico está con un infarto muriéndose al lado es una conducta peligrosa también. Por supuesto que en otras circunstancias sería peligrosa, pero en la circunstancia concreta del presidente Castillo de ninguna manera podía afectar el bien jurídico tutelado. De ninguna manera podía afectar la institucionalidad del Perú. Y quienes estaban afectando la institucionalidad del Perú era el Congreso, que lo depuso sin tener la mayoría necesaria y sobre todo sin darle el derecho de defensa. Quien afecta la institucionalidad del Perú es una represión indiscriminada que cuenta ya con 70 víctimas y una multitud de heridos. Heridos que tienen miedo de ir a los hospitales a ser tratados. Lo que afecta a la institucionalidad del Perú es la invasión de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la Universidad de San Marcos. Lamentablemente por pedido de la señora rectora. Esta es la situación, esto no es algo aislado en nuestra América, esto es parte de lo que se conoce ahora que todo se tiene que decir en inglés con el nombre del lawfare, pero que en realidad no es más ni menos que persecución política, judicial y criminalización de líderes populares. Esto lo hemos tenido en Bolivia con un golpe de Estado, esto lo hemos tenido en Ecuador con una condena pronunciada por jueces nombrados por el opositor político contra el presidente Rafael Correa. Esto lo hemos tenido contra Petro, que durante 2 años fue suspendido de la alcaldía de Bogotá por un órgano administrativo de Colombia. Esto lo tenemos en la Argentina con la condena infame a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es parte, bueno, lo tuvimos con Lula naturalmente. Esto es parte de una guerra híbrida que estamos sufriendo en toda la región, que se suele llamar de golpes blandos, de golpes soft, aunque algunos no son tan blandos como el de la dictadura de Áñez en Bolivia. Les agradezco muchísimo la atención, les agradezco a los señores senadores y les agradezco el interés de ustedes. Sí. Como dato de color, simplemente para que vean cómo funciona la democracia, entre comillas, en Perú, el presidente Castillo fue destituido por una figura que viene de la vieja incapacidad mental, que es la incapacidad moral permanente. Uno de los legisladores que votó a favor de la destitución del presidente Castillo, el primer presidente rural en la historia peruana, por supuesta incapacidad moral permanente, fue ministro de Salud de la dictadura de Fujimori y es un neurocirujano responsable de la esterilización forzada de cientos de miles de mujeres pobres indígenas que todavía están luchando en Perú por un pedazo de justicia que no consiguen y que lo están buscando con nosotros en la Argentina. Ese congresista que cometió delitos tipificados por el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad
está libre, no está preso, y pudo votar desde este Congreso impune que hay en Perú, la destitución del presidente. Y yo les pregunto y me pregunto, no es un ejemplo aislado además, ¿qué capacidad moral puede tener este legislador para destituir un presidente legítimo por supuesta incapacidad moral? La cantidad de arbitrariedades y violaciones al debido proceso no concitan gran interés, no se arma un gran debate político por cuestiones técnicas y procesales, pero la arbitrariedad de lo que se cometió contra Castillo es demasiado burda como para seguir mirando para otro lado. Por eso para nosotros es tan importante el apoyo decidido al presidente de México y por eso estamos hoy acá y estamos muy agradecidos con la democracia y con la institucionalidad y con el partido de Morena por el apoyo claro y por la lectura clara que hace de lo que está sucediendo en Perú, porque es muy grave y porque hay mucha gente que se está muriendo o que, como dijo Raúl hace un momento, tiene miedo de salir a manifestarse o tiene miedo de ser atendida en un hospital. Hay médicos que fueron asesinados en el medio de una manifestación por atender a los heridos. Este es el estado de gravedad de lo que sigue sucediendo aún hoy en Perú. Gracias. Bien, si hay alguna pregunta, y también agradecemos el acompañamiento de la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la diputada Leida Alavés. Si hay alguna pregunta. Sí, tenemos preguntas. Les pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. A los abogados me gustaría preguntarles cuál es el papel que ustedes consideran ha jugado la OEA en todo este proceso de destitución del presidente Castillo. También, si ustedes están o compartirían una breve reflexión, si este tipo de golpe blando se está tratando de implementar en México desde su punto de vista, con las últimas actuaciones y lo que han visto. Y tercero, ¿cuál es la situación que tiene el presidente Castillo en este momento en términos de salud? Y al senador César Cravioto, quizá al final le quiero hacer una pregunta de otros temas, pero quiero, por favor, que respondan estos. Gracias. En realidad, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abierto el caso por los 70 muertos. Ahora estamos planteando como caso la destitución del presidente Castillo, recién estamos iniciando ese trámite. Estamos pidiendo medidas cautelares que después se pueden convertir en medidas provisionales. En cuanto a la situación de México, yo no soy mexicano, no abro juicios sobre la situación política interna de México. No me extrañaría que hubiese también una tentativa de lawfare con las características folclóricas diferentes que cada uno de nuestros países tiene. Bueno, la Comisión Interamericana. No, la OEA no ha jugado absolutamente ningún papel. Todos sabemos que la OEA es un organismo que está en agonía. Y creo que el señor Almagro es el enterrador de la OEA. Si la OEA conservaba algún prestigio y ha tenido sus claroscuros en la historia, creo que la actual Secretaría General de la OEA está tirando el poco prestigio que le queda por la ventana. Respecto del sistema interamericano, del cual nosotros dos fuimos becarios, graciosamente, el tema del desprestigio de estas organizaciones para los abogados y abogadas en derechos humanos es grave. En Naciones Unidas pasa lo mismo. Yo estuve en el alto comisionado de la ONU en Ginebra hace un par de semanas y una alta comisionada no sabía que Castillo estaba incomunicado con su familia, que está exiliada en México. No tenía la menor idea de esta arbitrariedad, que es muy grave, porque no solo se lo destituye arbitrariamente, se le violan todas las garantías civiles y políticas, sino que ni siquiera se le reconoce un derecho básico, que es comunicarse por teléfono con sus dos hijos menores de edad y su mujer hace 4 meses que están exiliados en este país. Y respecto del sistema interamericano y los golpes blandos, para nosotros lo de Perú es un capítulo más de una película que ya conocemos. No es una película que se inicia con Castillo. Basta ver los temas de los proyectos de ley que rebotaban automáticamente en el Congreso fujimorista para entender la razón de fondo por la que Castillo está destituido. Reforma agraria, educación universitaria libre, nacionalización de recursos. Eran todos los proyectos que iban rebotando uno atrás del otro, con lo cual, evidentemente, Castillo no fue destituido por un discurso. Son otras las razones económicas y políticas que lo llevaron a estar donde está y que ponen además en el gobierno a la, entre comillas, vicepresidenta, que cambió radicalmente de orientación política, asesinando sobre todo
manifestantes de las regiones donde están los votantes de Castillo. El 92% de las personas asesinadas son de las regiones del sur, donde Castillo ganó con más del 90% de los votos, con lo cual las matanzas no son indiscriminadas, son selectivas, y sobre esto habrá que estudiar también. Pero evidentemente los organismos internacionales, lo dijo el propio López Obrador hace unas semanas, son organismos que hoy no generan credibilidad ni confianza en los que tienen vocación por la justicia y los derechos humanos, más bien generan desconfianza. Y esto es peligroso para la institucionalidad democrática. Nosotros querríamos que la OEA hiciera bien su papel y que defendiera el Estado de Derecho. Hoy, por desgracia, no lo está haciendo, como no lo hizo en Bolivia hace un par de años, legitimando un golpe de Estado con Evo Morales, que se exilió en la Argentina y que no casualmente apoya tan fuertemente al presidente Castillo, porque los dos son víctimas del racismo histórico que predomina en América Latina, del cual el Poder Judicial es instrumento, por desgracia, y estos organismos también, lastimosamente. Eso es lo que tenemos que tratar de transformar a futuro, ¿no? Perdón, quería aclarar dos cosas. Una que creo que es bastante obvia, que en el trasfondo de esto hay una cuestión racial, una cuestión de racismo histórica en el Perú. Por otra parte, un racismo contra los serranos. En definitiva, hay algo así como este cholo no puede ser presidente. Segundo, la cuestión de fondo que existe y que curiosamente, no por acaso, no por azar, este año vencen todas las concesiones de Fujimori. Concesiones de explotación minera, de servicios públicos, etcétera. Y este es el problema. Sabían que Castillo no iba a renovar esas concesiones. Detrás de todo esto, cada vez que sucede un episodio lamentable de esta naturaleza, hay dinero. Y el dinero, en este caso, el interés financiero, el interés económico, es la renovación de esas concesiones. Les pregunta ahora Juan Carlos Flores, de Metanoia Radio TV. ¿Qué tal, doctor? Un gusto, un honor que esté aquí en México, Guido. La verdad, con el gusto de que hagan una defensa correcta del presidente Castillo. Pero aquí mi pregunta también va en relación a cómo reivindicar el derecho en América Latina. Guido, tú comentabas en Querétaro la vinculación con elementos muy humanistas, inclusive la vinculación con la poesía y el derecho, quizás para humanizar más este mecanismo cuadrado de ver al derecho por parte de los compañeros de las facultades de derecha, más que de derecho, y cómo resolver eso, que parece que es un tema pendiente y que se vincula con este racismo y clasismo tan acendrados en la región, no solamente en México, en la región latinoamericana. Y doctor, ¿cómo involucrar a los organismos internacionales para sensibilizarlos? ¿Cómo hacer que, por ejemplo, organismos tan nefastos como USAID dejen de enviar los recursos a todas las regiones golpistas de la América Latina progresista? ¿Hay algún mecanismo para que organizaciones internacionales obliguen al no intervencionismo tan directo como está ocurriendo? Gracias. Cuando nosotros reivindicamos el lugar de la poesía en el derecho, es una manera de responder ante un derecho que en América Latina ya no le da un mensaje a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones estudian derecho en la facultad y después salen a la calle y lo que se encuentran es con esto: que los jueces son racistas, que las cárceles están llenas de gente pobre, que el poder financiero es invisible y nunca va preso, que Castillo no hizo nada y está preso, su familia está exiliada y es toda gente pobre, y que los grandes delincuentes, por ejemplo, este congresista responsable de esterilizar a mujeres indígenas, está libre y vota, tiene capacidad moral todavía para votar la destitución de un maestro rural de Cajamarca. Cuando nosotros vemos que en la práctica el derecho no cumple ninguna de las consignas formales que estudiamos, tenemos dos alternativas: o tratar de que cumpla esas consignas. Por eso nosotros en principio defendemos la legalidad democrática, defendemos las garantías de la Constitución, pero cuando vemos que el derecho, la justicia o los poderes fácticos hacen trampa a través del derecho y que no hay ninguna igualdad ante la ley, y que si sos pobre, mujer o indio tenés 100 veces más de chance de terminar preso aunque no hagas nada, por el solo hecho de ser pobre o ser mujer o ser indígena, y si sos rico, aunque te robes un país entero, vas a estar jugando al golf en tu casa. Frente a esa desigualdad, el derecho ya no sirve y no hace nada, y ahí es donde buscamos otro mensaje. Y la poesía, en la medida en que es una voz más comprometida y más honesta,
que no viene del marketing, ni del negocio, ni de la corrupción de ningún tipo, le puede devolver al derecho un mensaje que hoy ya no tiene. Lo mismo que los sistemas internacionales. Cuando yo estuve en el Palacio Wilson, me parecía todo muy elegante, es una burocracia fantástica, pero no le da respuestas a la gente en Perú que la están asesinando. Todas las respuestas son formalistas, y frente a ese formalismo exagerado, que termina siendo una forma de complicidad con las dictaduras, históricamente, no nos queda otra que recuperar la voz de las personas que están siendo masacradas. Pero cuando hablamos de poesía, hablamos de personas concretas. En Perú está César Vallejo, es un poeta que tiene una poesía anticolonial. Entonces no es una veleidad romántica, antimoderna. Estamos hablando de recuperar las voces concretas que están siendo acalladas con la excusa de un formalismo jurídico que es cómplice de la represión, de la desigualdad y del racismo en América Latina. Evidentemente necesitamos un derecho latinoamericano diferente, que deje de importar ecuaciones de otros países que no nos reflejan y que termina siendo funcionales 200 años después al colonialismo. En el siglo XXI se sigue colonizando a través del Poder Judicial. De ahí la reivindicación. No, por favor. Los organismos internacionales de derechos humanos de nuestra región, fundamentalmente el sistema interamericano de derechos humanos, es extremadamente frágil y débil. Necesitamos un sistema interamericano de derechos humanos más fuerte. Lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Algún día lo tendremos, será en el ámbito de la OEA o de otra cosa, pero necesitamos un sistema interamericano serio. El sistema que tenemos, que parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene unos 40 años, pero a diferencia del sistema europeo de derechos humanos, las supuestas víctimas no pueden acudir directamente ante el tribunal, sino que tienen que pasar por la Comisión de la Organización de Estados Americanos. La organización recibe unas 1000 denuncias por año y la Corte Interamericana pronuncia unas 30 sentencias. Los casos que se declaran contenciosos y que la Comisión pasa a la Corte demoran años, 10 años, 15 años, e integrado durante un sexenio la Corte, y en cada una de nuestras sentencias las encabezábamos señalando el tiempo que había demorado en llegar el caso a conocimiento de nuestro tribunal. Esa es la principal dificultad que tenemos en la región con nuestro sistema. Creo que algún día merecemos los americanos un sistema análogo al europeo, pero no lo tenemos. El propio presupuesto de la Corte Interamericana es tremendamente frágil. Les grafico la fragilidad de este presupuesto con que hace unos años tuvimos algunas dificultades y casi tuvimos que prescindir de parte del personal porque Dinamarca decidió llevarse la cooperación que tenía con la Corte Interamericana a África. Escandinavia financiaba parte de la Corte Interamericana. Ese es el problema del sistema. Sistema en el cual hay gente que se empeña, que lucha, sí es cierto. Gente honesta, gente que trabaja, pero la estructura del sistema es sumamente débil. Ese es el problema. Muchas gracias, doctor. Mira, respondiendo a la pregunta que los compañeros juristas no contestan por razones de cuidado y por razones legales, yo sí diría que sí, en México existe el riesgo de un golpe de Estado blando. De hecho, prueba de ello son las denuncias constantes que se han hecho últimamente en el sentido de que la USAID está patrocinando directamente a un sector de la oposición mexicana. Yo aquí simplemente quiero señalar lo siguiente: en el siglo XX tuvimos cantidad de golpes militares en toda América Latina. En la era neoliberal nos prometieron la democracia de libre comercio, pero es un hecho que cuando han llegado al gobierno proyectos, digamos, progresistas,
han impulsado lo que ahora conocemos como los golpes blandos o golpes híbridos. Y es un hecho de que en Perú, desde que llegó Pedro Castillo al gobierno, recibió una guerra mediática implacable, marcada y teñida claramente con epítetos racistas, y es un hecho también de que a Pedro Castillo lo echan del gobierno, entre otras cosas, porque en el 2023 empiezan a revisarse las concesiones mineras, petroleras, agroexportadoras, y no solamente eso, por el hecho también de que se acaba de descubrir que hay litio en el Puno. Entonces, no podemos desvincular los golpes blandos en Perú. Es decir, el tema de los golpes blandos es sistémico, se está dando en absolutamente toda América Latina y es una estrategia constante. Entonces, por lo tanto, sí, efectivamente, en México la amenaza del golpe blando está más que presente y tenemos datos suficientes para documentar que está metida la USAID en este proceso. Perdón. Muchas gracias. Finalmente les pregunta Alma Muñoz de La Jornada. Sí, perdón, nada más un segundo. Yo soy ciudadana peruana en México y suscribo todo lo que dicen nuestros abogados y nuestro amigo, porque por si acaso estamos presentes también, la diáspora peruana en México. Gracias. Gracias. Solo quiero saber si se van a reunir con el presidente López Obrador, traen un nuevo comunicado para él de parte de Pedro Castillo. La segunda, su opinión sobre que el Congreso de Perú declaró persona non grata a López Obrador, al presidente López Obrador, y qué más se puede hacer para lograr la liberación de Pedro Castillo, por favor. Bueno, yo creo que el gobierno de esta señora que realmente no sé qué papel cumple, pero me parece que es un caso de inconsciencia política directamente. Una persona que no tiene partido político porque traicionó el suyo, no tiene bloque de representación en el Congreso, está sola, sostenida por los factores reales de poder, simplemente haciéndose cargo de las 70 muertes, estigmatizando a las víctimas como terroristas. Todos sabemos que Perú ha sufrido un tiempo de terrorismo terrible y que eso queda en la memoria de la población peruana. Estigmatizar a alguien como terrorista no es lo mismo aquí que en la Argentina o que no. Eso tiene un sentido muy profundo y muy despectivo, e incluso lo hacen con una expresión que es despectiva conforme a la lengua originaria del Perú. Terrucos le dicen, que es un sentido absolutamente despectivo. Entre los errores que comete esta señora, el gobierno de esta señora, está prohibir la entrevista de Castillo con abogados que no sean peruanos. La Corte Suprema acaba de declarar delito la protesta y no extraña que ese Congreso y ese gobierno hayan tenido respecto del presidente de México la actitud que tuvieron. Frente a la decidida conducta que enaltece a México de su presidente. Yo quería agregar, teniendo en cuenta, como dijo López Obrador, en determinados contextos que a uno lo cuestionen es mejor que lo ponderen. Si un Congreso integrado por personas que cometieron delitos de lesa humanidad, tipificados como tales en el Estatuto de Roma, declaran persona no grata a un presidente que está luchando contra el racismo y contra una destitución arbitraria, evidentemente eso no es un demérito, diría que es más bien una medalla para el presidente de México, y creo que es muy valioso y la historia lo va a reconocer por el papel tan trascendente que está jugando y con tanta claridad, porque esto es lo que hace falta en este momento, en esta coyuntura política y humana. Respecto de la estigmatización, lo que sucede en Perú es muy grave, porque los abogados y las abogadas tienen miedo de alzar la voz, los periodistas tienen miedo. Hildebrand, por ejemplo, que es un periodista independiente peruano que no es adherente a Pedro Castillo, está denunciando continuamente las arbitrariedades que se cometen contra la prensa,
contra las universidades y contra los abogados, sobre todo en derechos humanos, no solo contra los que defienden a Pedro Castillo. Es decir, que la violación de derechos es muy grave y muy masiva y haría falta que los sistemas, por ejemplo el sistema interamericano, se pronuncien con claridad al respecto. El último informe de Amnistía Internacional lleva un título muy claro: racismo letal, ejecuciones extrajudiciales en Perú, y nadie puede acusar a Amnistía Internacional de ser una ONG que está a favor de Pedro Castillo, pero están denunciando lo evidente. No se puede mirar para otro lado porque es muy grave lo que está sucediendo en Perú. Una diputada alemana que quiso ver a Castillo y no pudo hace un par de semanas, cuando volvió comparó lo que sucede hoy en Perú con lo que sucedía en el Chile de Pinochet. Y la verdad es que no hay tantas diferencias. Y tampoco diría en el plano de la cobertura internacional, porque hubo un tiempo en el que la dictadura genocida de Pinochet tenía cierto beneplácito por su visión, vamos a decir, neoliberal pro mercado, y yo veo bastante similitud en ese caso, y lo voy a decir con claridad, también respecto de la posición actual de la Cancillería chilena, que es la única de la Alianza del Pacífico que no se pronuncia con claridad respecto de la dictadura que está gobernando el Perú, claridad que sí tienen por suerte la Cancillería de México y la Cancillería de Colombia, que se pronuncian enfáticamente. Si uno defiende la democracia tiene que ser consistente, no puede privilegiar los negocios por sobre la vida de las personas. Hay algunos países donde todavía parece que se está privilegiando el vínculo comercial por sobre la vida de las personas. En la dictadura argentina eso pasó. La familia de Elisabeth Kassemann, una alemana asesinada en Buenos Aires durante la dictadura, lamentó mucho tiempo que el gobierno alemán hubiera privilegiado los vínculos comerciales con la Argentina por sobre la vida de su hija. Y yo creo que en algunos países de América Latina, que encarnan, a mi modo de ver, una decepción para el progresismo, no terminan privilegiando la vida de 70 personas, la criminalización de la protesta, el ingreso con tanques a la universidad pública, el acoso a los abogados por sobre los vínculos comerciales. Yo di 2 entrevistas en España y en Alemania. Luego de las 2 entrevistas, las embajadas peruanas mandaron extensas cartas de queja firmadas ridículamente por el embajador peruano en ambos casos para quejarse simplemente porque yo había dado una entrevista. Eso ya no es una democracia. Eso es perseguir a cualquiera que opina distinto. En mi caso, además, al abogado del presidente Castillo. Si a nosotros nos hacen eso, ¿qué le queda a un estudiante de Derecho que se manifiesta en Perú? Le queda que lo persigan, que lo censuren, que lo acosan. Lo que sucede en Perú está muy lejos del sistema democrático. Y los líderes regionales no pueden dudar. No puede haber grises cuando está la democracia de por medio. 70 muertos, además, es un número suficiente para manifestarse con claridad respecto a lo que está pasando. No entiendo cuántas muertes necesitan algunos presidentes para hablar con claridad respecto a lo que pasa en Perú. Si fuera en otro país con otro signo político, seguramente se alzarían todas las voces, pero es nuevamente la desigualdad. Si privilegiamos la democracia y defendemos la vida, la única postura posible es la que tiene el presidente de México, la presidenta de Honduras o el presidente de Colombia. Eso va a depender del presidente. Pues no tenemos más preguntas registradas, les agradecemos mucho. Perdón, quería hacer una última aclaración. Creo que no se entiende del todo la situación de Perú si no se entiende la Constitución peruana. La Constitución peruana es un fenómeno único en nuestra región. Les llamará a ustedes la atención la sucesión cinematográfica de presidentes de la República en Perú. La Constitución peruana ha reemplazado a la vieja Constitución del Movimiento Popular, el pobre APRA que desapareció hace siglos, hace tiempo, y es la Constitución de Fujimori. Ha mezclado el sistema presidencialista con el sistema parlamentario de una manera tal que nadie puede gobernar. El presidente necesita el acuerdo del Congreso para nombrar ministros, pero si el Congreso le rechaza 2 gabinetes, el presidente puede disolver el Congreso y convocar elecciones, pero el Congreso puede destituir al presidente. Con ese entramado, nadie puede gobernar. Yo personalmente les digo que soy partidario del sistema parlamentario, pero alguien tiene que gobernar, o el presidente o el parlamento. Bueno, en Perú no puede gobernar ninguno de los dos porque se mezclaron los dos sistemas de esta forma inextricable.
votar es importante. De Morena en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja de la